Hola, buen día. Estamos en un martes ya de noviembre del 2022. No pareciera porque hace bastante frío, por lo menos acá en Buenos Aires. Y estamos en el capítulo final de este ciclo que yo he denominado Referentes, el capítulo número 19, que tiene como invitado nada menos y nada más que a Carlos el Negro Aguirre. Carlos, buen día. Hola Máximo. Un gusto. Buen día. Sí, para mí también una alegría ser parte y bueno, un honor también ser convidado al cierre del ciclo. Sí, Carlos, la idea es un poco, como hicimos con todos los invitados del ciclo, charlar dónde empieza, digamos, la prehistoria de tu gusto, digamos, por la música y cómo empieza. Vos me decías en la previa que empezaste a tocar el piano desde muy niño. Cómo es esa llegada a estudiar piano? ¿A partir de qué? Bueno, a partir de que tuve la suerte así de nacer y crecer en una familia eh, con mucho de melómanos, ¿no? Ah, Mi mamá y mi papá escuchaban muchísima música, les encantaba y escuchaban de todo. Mi mamá venía de una familia que gustaba mucho de escuchar música clásica ujú, y, instrumental, ópera, qué sé yo. Y mi viejo fue como un impulso de él. En la adolescencia empezó como a no sé, algo le pasó con el jazz y empezó a escuchar mucho jazz, sí. Pero de no tener ninguna información ni ningún estímulo así en la casa, sino que ah, ellos eran oriundos de Rosario, ah, provincia de Santa Fe, y iban a escuchar esas bandas que venían, que tocaban en vivo para bailar, y muchas de ellas el repertorio era jazz. mira, Entonces, bueno, mi viejo se súper entusiasmó y bueno, al momento en que yo nací, ya él tenía, eh, o tenían entre los dos, habían reunido así una discoteca re linda, así mira, de muchas cosas, de tango, de folclore, bueno, de jazz, un montón, de música clásica, un montón, música brasileña. qué linda eh, mezcla, ¿no? sí, sí, una mezcla lindísima, sí. Y después a esa mezcla, mi hermano, es mi hermano mayor, digamos, que me lleva 7 años, entonces como que cuando yo nací ya había él avanzado en la escucha de algunas cosas y en su adolescencia empezó a escuchar los Beatles o cosas, no sé, como Yes, ponele, eh, bueno, de todo un poco King Crimson, no sé. Entonces, bueno, y había como, bueno, o Johnny Mitchell, ponele, James Qué Taylor, lindo, qué lindo. ¿no? Eso venía por el lado de mi hermano. Y bueno, después, en un momento dado, mis viejos, bueno, vieron que mi hermano toca la guitarra y Ah, ya tocaba cuando yo nací. Entonces, ahí hay una punta. sí, sí, para mí fue muy importante eso porque había, digamos, alguien en la casa que ya hacía sonar un instrumento, ¿no? Y canta muy lindo, sí. Ah, La cosa es que, eh, bueno, en un momento mis viejos vieron que yo estaba así como con entusiasmo y me preguntaron así, pero sin ningún tipo de obligación, así, che, vemos que te gusta, ¿te gustaría? Sí, sí, bueno, esa pregunta sucedió a los 5 años, ¿no? Entonces, este, muy chiquito. sí, y no sé por qué extraña razón, bueno, yo planteé así con mucha claridad, parece que fue la respuesta, bueno, quiero estudiar piano. Y también no había muchas opciones, yo soy de un pueblito que se llama Seguí, Ujú, eh, Juan Francisco Seguí, que está a 50 kilómetros de Paraná, ajá, y no había tantas opciones tampoco para estudiar ahí, ¿viste? me imagino. No, no, Guitarra, piano o acordeón, en todo caso. claro, Y bueno, había una profe de piano que sigue viviendo y es mira, muy amorosa, sí, y bueno,
mis inicios fueron con ella, ¿viste? Fue muy lindo, así como ese proceso de mucho cariño y entrando como muy lentamente en, en la lectura. Mirá qué eh, bueno. sí, sí. Y bueno, así que al tiempo nomás ya estaba tocando pequeñas obritas, digamos así. Ujú. Bueno, y después fui pasando por otras profes hasta que a los 11 años, eh, a través de un vínculo de mis viejos, que bueno, la esposa de un amigo de mi viejo, de un compañero, mejor dicho, él era médico y había un médico que tenía una esposa que era concertista. Entonces, un día organizaron un almuerzo en casa, allá en Seguí, digamos, en la casa de mis viejos, y vino este matrimonio amigo. Entonces mi viejo le pidió a, a Graciela que me escuche, ¿viste? A esta profe. Y bueno, entonces me escuchó, entonces me dijo que, bueno, que tenía muchas cosas tal vez técnicas que había que como que revisar, así como que, bueno, no venía yo como de una técnica tan rigurosa Claro. en el instrumento, pero qué bueno que ella estaba dispuesta a recibirme y hacer un trabajo así minucioso con respecto a todo ese aspecto. Bueno, la cosa es que fue alucinante porque, en primer lugar, ella me recibía, por ejemplo, todos los sábados, como yo no vivía acá en Paraná, no, yo ahora vivo hace un montón de años acá, Sí. pero ella me recibía los sábados en su casa, ¿sí? Y de forma absolutamente gratuita, o sea, Ah, mira. como que me becó, digamos, ¿no? Claro, claro. Y yo tenía en ese momento 11 años y todo el tiempo del mundo porque bueno, enseguida tenía la escuela a la mañana y después quedaba libre. Claro. Entonces, salvo que tuviera que hacer como tareas para la escuela, pero todo el resto me la pasaba estudiando piano, ¿sí? Digamos, con mucha devoción, así. ¿Y Y, qué recuerdo tenés, digamos, de esa situación de sentarte a esa edad, niño, a tocar el piano? ¿Qué te pasaba por la cabeza o por el cuerpo, digamos, cuando vos te sentabas en el piano y tocabas las cosas que estudiarías? ¿Qué pasaba? era una sensación, bueno, muy hermosa y muy de un perder la noción absoluta del tiempo, ¿no? Tan es así que me acuerdo que mi mamá siempre fue como la que más me acompañó en todos esos procesos. De hecho, cuando veníamos a Paraná, viajaba con ella, nos tomábamos el cole a hacer enseguida y ella me acompañaba para que yo pudiera venir a la profe y todo eso. O sea, ella Claro, fue una compañera así terrible de todos esos procesos, ¿no? Y bueno, y siempre como estimulando para que estudie, pero hubo un momento en donde era como al revés, me pedía que pará, onda, demasiado. pero, o andá a jugar con algún amigo, bueno, porque es Claro, como que me pasaba de rosca así para ese lado, mira, y de repente por momentos tenía como cero vida social, así. Este, y bueno, pero como que evidentemente fui como descubriendo, ¿viste? Casi sin darme cuenta, bueno, una pasión así. Y a los 14 años me vine a vivir a Paraná, ah, pero en realidad porque yo estaba especulando con otra carrera que era biología, y mira, acá en Paraná había un bachillerato biológico, y qué sé yo, que bueno, al final nunca conseguí entrar a esa escuela porque era como una escuela pituca, digamos, sí, que no daban banco a cualquiera, bueno, no era fácil en ese momento, era en plena época de la dictadura ah, y generalmente conseguían banco más los hijos de militares. bueno, qué O- suerte, ¿no? sí, qué suerte que zafé de esa cosa. Pero Claro, bueno, claro. eh, Menos mal. sí, bueno, la cosa es que mientras tanto yo como que hacía tiempo, o sea, hacía tiempo en el sentido de que, bueno, me metí en otra escuela, pero
que también ahí tuve la suerte de tener compañeros así que venían de militancias, ponerle en el Partido Comunista, en el Partido Intransigente, Uf, bueno, en la Democracia Cristiana, bueno, que en el PSP, bueno, como que se arman unos debates re lindos allá dentro del aula, digamos, y gente como muy despierta, bueno. Eso a mí también me abrió mucho la cabeza, pero a la vez, bueno, al mudarme a Paraná, la profe con la que yo venía, que daba también, estaba acá en la escuela de música y en la universidad, eh, ella me dice, bueno, ahora ya que estás acá viviendo, directamente inscribite en la escuela de música y, y seguís como estudiando conmigo, solo que se, ahí se sumaba otro encuentro más por semana, o sea que ella me podía dar 2 clases por semana dentro de la escuela, ¿no? qué bueno, Entonces, bueno, y al saber que yo estaba acá en Paraná, es como que empezó a apretar más, digamos así, bueno, vamos a darle como más intensidad al estudio. claro. Igual yo venía recontra estudiando. Así que bueno, en un momento, digamos, me la pasaba así directamente estudiando. Estaba viviendo acá en Paraná en una pensión, un pianito chiquito que me habían podido comprar mis viejos y un mini piano, así. Claro. Y bueno, y con eso estudiaba. ¿Y qué Supongo que le músicas eran podría las la que, cabeza. qué músicas eran las que tocabas en ese momento? ¿Música académica? Y desde chico tocaba, o sea, la música clásica que estudiaba, eh, pero siempre digamos, me reservaba algún momento del día para sacar algo, ¿viste? Ah, Y con mi hermano guitarreábamos mucho, así como sacábamos cosas de folclore, de repente ah, una canción de los Beatles, una canción, no sé, eh, eh, o algún estándar, ya no sé, siempre como que nos dábamos como el espacio para hacer eso, ¿no? claro. Y eso se fue haciendo cada vez más intenso en mí. Eh, en un momento, eh, como que era muy loco así, porque había mucha avidez en toda la familia por escuchar música, ¿viste? Ujú, Entonces a cada tanto hacíamos viajes a Rosario, porque bueno, ahí en el pueblito donde nosotros vivíamos no había ni siquiera una alquería ni nada. claro, Pero a cada tanto íbamos a Rosario a visitar toda la parentela, bueno, porque tanto mi mamá como mi papá eran oriundos de ahí, así que estaban todos los primos, los tíos, qué sé yo. sí, Íbamos a visitar, pero nos reservábamos siempre un momento tal vez de un fin de semana entero que íbamos para ir a una disquería. Era así, eso era fijo, digamos, había un momento de esos idas a Rosario que no eran tan seguidas, pero bueno, y habíamos encontrado una disquería que se llamaba Utopía, que era una disquería pequeña, pero así muy, bueno, como de mucha información que no se encontraba en las disquerías más comerciales, digamos, ¿no? sí, Y entonces vos ibas y, por ejemplo, decías, bueno, que estamos buscando, no sé, un disco de Oscar Peterson. Y el tipo te decía, sí, ¿te gusta Oscar Peterson? Bueno, yo te puedo hacer escuchar esto también, porque por ahí, si les gusta esto, no sé, me llegó un disco de Artaito, por ejemplo, no sé, mirá qué bueno. Bueno, igual, y íbamos conociendo un montón de cosas a partir del gusto del disquero, digamos, claro, claro. Que te recomendaba cosas. sí, tenía, por ejemplo, el tipo tenía todo SM, por ejemplo, Uh, ¿viste? Todo ese sello, bueno, entonces ahí aparecieron las cosas de Jarrett, bueno, este, bueno, en fin, como que en un momento también nosotros ya le proponíamos a mis viejos que ellos un poco, bueno, habían quedado, este, bueno, en esos nombres, digamos, más anteriores, más ¿no? tradicionales, claro. Sí, pero no obstante eso, mi viejo, por ejemplo, bueno, por ahí leía en una revista, che, no sé, me acuerdo que en un momento planteó, hay un pianista que se llama Chick Corea, ¿les parece que compremos? Vamos a ver qué es eso, como que no sabíamos. No, bueno, uy, cuando lo escuchamos nos voló la peluca, sí.
¿Qué disco tremendo. era? ¿Te Bueno, acordás? ¿Te acordás qué disco era? no me acuerdo, era un disco así en trío, era una colección, porque como que él no Ah, se animaba un poco, y había una colección que era así tipo en trío, ¿viste? Con sí. un formato más tradicional. Pero después nosotros le empezamos a proponer tipo el sombrerero loco, ¿viste? Uy, uy, O uy, ese disco. sí, ya, esas cosas Tremendo. así más voladas. No, no siempre compartíamos tanto en ese sentido con mis viejos, pero como que por ahí ya a ellos les parecía como muy loco, digamos. Demasiado moderno era. Claro, de todas maneras lo escuchaban y había cosas tal vez de ese disco que ellos escuchaban. Incluso en eso, por ejemplo, en el Sombrerero Loco hay varias intervenciones de Gail Moran, que era la La esposa de Chick compañera, Corea. claro, Claro. que cantaba lírico o Uy, canta lírico. tremendo. Entonces, como mi vieja decía, mirá, qué bárbaro, bueno, ella se conectaba por ese lado. Y bueno, a la par apareció Hermeto también, bueno, todas esas cosas, Gismonti. Bueno, y de los nuestros, Dino, o sea, full, Dino Saluzzi, Dino era Salud, como, sí. en un Claro. momento apareció ahí en la escena Un de la referente discoteca de la casa. importantísimo, ¿no? Para el folclore argentino y para el folclore de evolución de la Argentina, ¿no? Dio una Sí, vuelta de tuerca ahí cuando hizo Alfombra Mágica con él. sí, sí. Eso fue tremendo, ¿no? Eso, eso es increíble, esos discos son increíbles. Ujú, Y bueno, empezarlo a seguir, y bueno, después yo, como te decía, bueno, eso todo estaba sucediendo a la par que yo ya estaba viviendo acá en Paraná. ujú, Y en Paraná en aquel entonces se gestó por parte de un grupo que se llama Magma, así que era un grupo de aquí de Paraná ujú. que llevó adelante un emprendimiento que era un festival que se llamaba Alternativa Musical Argentina. Y que empezaron a traer todos esos tipos a Paraná, ¿viste? De Ah, repente, una noche estaba, qué sé yo, Dino Saluzzi, Remo Pignoni, por ejemplo, ah, bueno, igual Tenerife, que era un músico muy importante de aquí de Paraná, pero de repente otra noche venía, no sé, el trío de Vitale con Cumbo y y Lucho Lucho, sí, González, sí. bueno, no sé, o MPA, ponele, o sea, como que de repente empezamos a ver en vivo un montón de cosas, así que también me acuerdo, bueno, Eduardo Lagos, que vino una vez así solo, otra vez vinieron junto con Manolo Juárez también. Bueno, para mí era re fuerte ver esos tipos en vivo, así, el Cuchi, me acuerdo que vino un par de veces. Todo esto que vos estás eh, contando es posterior a la dictadura, donde hubo una explosión de arte y de música en las calles y en todo el país a partir de la llegada de Alfonsín al gobierno democrático, ¿no? Después de años de oscuridad. Entonces, creo que en todo el país hubo una explosión así de gente tocando y de gente haciendo música muy interesante, muy artística toda, ¿no? sí, 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 era así, ese estado de efervescencia, así, ¿viste? Totalmente. Muy hermoso. Bueno, y ver esa gente en vivo y verla acá en Paraná, qué sé yo, fue como muy inspirador, muy estimulante. Claro. Ya a esa altura, yo formaba parte así como de pequeños grupos, Ujú, eh, desde los 13 años, por invitación de mi hermano, que él empezó a integrar algunos grupos, yo me empecé a sumar a alguna de esas propuestas. ujú. Y al cabo del secundario, bueno, ya como que ya no me imaginaba haciendo otra actividad, digamos, o sea, como que ese proyecto de la biología quedó un poco diluido, eh, así se fue yendo un poco. De todas maneras, se diluyó como, a ver, como te diría, como proyecto primero de vida, pero digamos, es una cosa que está como muy presente en mí Ujú. como el vínculo con las plantas, sobre todo, así con los Claro, claro, claro. animales. Quiere decir que tu decisión de ser músico no fue para nada traumática y fue totalmente natural, digamos.
Sí, sí, por otra parte con un aval total así de mi familia, eso es muy Importantísimo es importante. eso, ¿eh? Mis viejos estaban chochos, así, porque, Ah, bien. bueno, sí, No a todos les les ha gustaba pasado mucho. eso, ¿eh? Viste, cuando uno habla con colegas, hubo gente que la pasó mal en esa Sí, sí, decisión. sí. Mi viejo siempre nomás tenía como el miedo de, bueno, de cómo vas a resolver económicamente, bueno, viste, esa cosa. ¿De qué vas a Sí, vivir? Claro, eso, sí, sí. qué bueno. Pero, pero más allá de eso, bueno, muy contentos así. Y después de acompañar, así en el sentido, bueno, che, con el proyecto tal vamos a hacer un concierto y bueno, y ahí se venían todos Mirá. para escuchar, qué sé yo. Y Eh, el momento, digamos, primero de cuando vos empezás a componer, ¿dónde se produce? ¿En qué momento y en qué grupo? Donde ujú. vos expones tu música, digamos. Hubo una, una instancia que fue uy, pasó algo con la imagen, no sé Con qué la pasó. imagen, sí, A ver, un segundo, ¿eh? sí, sí. Ay, está como tildado. Ahí Ahí está, está, a ver. ahí volvió. Bueno, al cabo de la secundaria, eh, bueno, yo comienzo en la universidad en Santa Fe, digamos, estudiando con la misma profe que daba acá en Paraná, con esta que me había recibido en su casa, porque realmente yo sentía eh, que estaba aprendiendo un montón con ella, así que bueno, no tenía como la necesidad de pasarme a otro profe o a otra profe. De todas maneras, sí, ahí conocí como otro ámbito, digamos, de otros profes de armonía, bueno, de historia, de contrapunto, en Santa Fe, ¿no? Ujú, Pero en ese mismo momento me invitan a formar parte de una agrupación cultural aquí en Paraná, cuya finalidad era, objetivo, era como convidar a la gente, al público de Paraná, con cosas que no llegaban acá. Y sobre todo era como un perfil más de teatro. ah, Entonces, porque había gente más grande que yo que conocía mucho de teatro y qué sé yo. Entonces empezamos trayendo obras de teatro de distintas partes del país, muchas obras así muy, muy fuertes, así con una, digamos, que incluso que tocaban esas temáticas, por ejemplo, políticas ujú, o de, bueno, de temas tabú, así en general, bueno, ese tipo de cosas. Y en un momento, bueno, eso a mí me abrió también como la cabeza a otras cosas, ¿viste? Como que el campo sensible se me fue un poco ampliando en el ampliando, sentido, claro. más allá de lo artístico, digamos, ¿no? Sino una cosa más social, te diría. Ujú, Y ahí aparece como una idea dentro del mismo grupo de gente con el que traíamos los espectáculos, de generar un apartado dentro de esa misma agrupación de quienes teníamos ganas o deseos de hacer alguna experiencia dictando talleres en algún barrio de aquí de Paraná. Fuimos entonces a hacer esa experiencia en un barrio que se llama La Pasarela. En ese momento era un barrio así muy complicado, digamos, muy, bueno, hiper humilde así, pero más allá de eso, como con, eh, episodios así, como de mucha violencia por ah, ahí. ujú, Eh, bueno, la cosa es que empezamos a dar esos talleres ahí y yo conocí, digamos, gracias a esta experiencia, eh, un montón de realidades, digamos, que desconocía totalmente y que me pusieron en crisis con respecto al repertorio que yo venía estudiando desde hacía años, ¿no? ujú, Y para qué tocaba, cuál era el sentido de hacer música. Bueno,
todas esas este, discusiones internas, digamos, surgieron, y un poco la discusión también llevada a los ámbitos académicos, en donde nosotros conformamos un centro de estudiantes ahí en la universidad, en donde pedíamos así, como con mucha eh, firmeza, la apertura de un trayecto de música popular que no estaba considerada Qué dentro lucha de... esa, ¿no? Qué lucha importante, ¿no? Sí, y bueno, y en un momento, bueno, al no conseguirlo, porque honestamente teníamos mucha resistencia por parte de los profesores, digamos, yo decido directamente desertar de la universidad. Ujú. Y empieza ahí como un camino, un poco como de hacerme cargo de lo que estaba, de ese deseo que yo estaba pulsando. Sí. A partir de ahí, bueno, tomar clases específicas sobre tal tema con tal tipo, con tal otro. Ujú. eh, Viste, cosas como muy puntuales, o asistir a un curso, o bueno, ir armándome como mi propio recorrido, digamos. Este, bueno, eso, junto con un grupo de chicos, o sea, desertamos varios en ese momento, porque varios éramos los que teníamos ese deseo y que no estaba siendo escuchado, digamos, Claro. por ese, ¿Y por esa, los argumentos, te acordás cuáles eran? Para, los digamos, argumentos. no aceptar que la música popular había que estudiarla también y eh, formar parte de la academización de la sí, música popular. bueno, yo voy a decir una cosa que es medio bestia, pero yo siento que en algún punto no estaban preparados para dar, pedíamos que dieran. Entonces la resistencia tenía que ver con que tenía miedo de perder su puesto. Claro. Bueno, sí, sí. Además por otro lado, como el desconocimiento y una subestimación así tremenda Me parece que diste con el punto con la palabra, subestimación, sí, ¿no? sí, sí. Sí, Como de las músicas que vienen así, un poco del campo popular, digamos, qué sé yo. Pero yo creo que fundamentalmente por ignorancia, sí, bueno, básicamente. Sí, 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 este, sí. así que bueno, emigramos varios, que quedamos, en realidad como que no es que fuimos de ahí a otro lado, sino que a reunirnos en mi casa muchas veces y compartir la información. De repente, entre varios le pagábamos los pasajes a alguno para que fuera a tomar clase con tal y volvía y nos compartía la información de lo que había tomado. Claro, Bueno, íbamos como así, gestando estrategias posibles, digamos, estrategias también basadas en que no teníamos un mango, entonces entre varios juntábamos para que alguno tome la información de primera mano y la comparte. claro, claro. Este, pero bueno, eso, y todo eso también en paralelo a experiencias grupales, ¿viste? Qué sé yo. Tal vez una de las experiencias, hubo una experiencia para uno de estos festivales que yo te contaba de la alternativa musical argentina, Sí. que se hacía muchas veces como un ciclo durante todo el año y después se hacía un festival enorme, Ujú. pero muy masivo, felizmente, ¿no? O sea, iba Mira, mucha gente. mira, eh, yo me acuerdo así de algunos conciertos, ponerle en el anfiteatro de Paraná con 2000 personas, cosas así, para ver esa música, ¿viste? Que era una música de no no tan fácil claro, difusión, claro, digamos, ¿no? claro, claro. Música comprometida, digamos. Eso, sí, sí. Claro, claro. Y bueno, por ejemplo, nos invitan a varios de los músicos eh, que andábamos ahí medio sueltos, a ver si queríamos hacer un concierto dentro de ese festival. Sí, Y bueno, armamos un grupo en ese momento que le pusimos el resto, porque eran como músicos que no,
estábamos fuera de los grupos, o sea, como que sobrábamos, ¿no? Claro. Acá en Paraná. Y entonces armamos ese proyecto que, bueno, tuvo un par de años de vida, pero más allá de eso fue como intenso y aprendimos mucho. Allí había medio un líder que era Gary Di Pietro, que es un compositor de acá de Paraná, con quien muchos estudiamos, Ujú, eh, y que fue, bueno, un gran formador así de- al que le estamos muy agradecidos, así varios ujú, y varias. Bueno, y él un poco era el que más que nada componía y yo esbozaba algunas cosas. Yo te cité esta cosa de esa experiencia barrial, digamos, sí, que sucedía mientras yo estaba en la universidad todavía, ujú, porque además de la crisis que me produjo como un deseo muy grande de contar eso que yo estaba viviendo, claro, contar esa realidad. Y ahí es donde recién aparecen como algunos esbozos o de bocetos bueno, de canciones, de algunas músicas así, instrumentales ujú. que intentaban una crónica de ese lugar. Contar esa realidad, digamos. Qué Sí, bueno. Y en este grupo, el resto que vos contás, ¿qué, en qué línea estética andaban aproximadamente? ¿Qué era? y era una cosa, bueno, muy latinoamericana, así, muy Ah, de... Tal vez armábamos un tema de Violeta Parra, ah, composiciones de este compositor que te digo, Gary Di Pietro de acá. Yo por ahí aportaba algunas cosas pequeñas. ujú. eh, pero más que nada era eso, sí, sí, sí. Y bueno, con una influencia, te diría, como del cancionero así latinoamericano de ese entonces, ¿no? De Claro. esas cosas que habíamos escuchado incluso eh, a escondidas, ¿no? En plena época de la dictadura, ¿no? Como, no sé, Biglietti, Violeta Parra, Víctor Jara, no sé, o el mismo Buarque. Bueno, es un poco esa, y cosas del folclore de acá, Claro. Argentina. Wow, qué loco pensar, Carlos, pensar que toda esa música que vos nombraste, en la época de la dictadura, estaba prohibida. Estaba prohibida. Qué loco pensar desde hoy en día, desde el siglo XXI y del año 2022, pensar que en los 70 había música que no se podía pasar ni en radio ni en televisión. Hoy es increíble que un pibe lo pueda entender eso, pero la generación tuya y la mía que andamos por ahí cerca, sufrimos esa cuestión de que por ahí había artistas que era peligroso escucharlos en tu casa. Absolutamente, sí, sí, sí. Qué loco, Bueno, ¿no? sí, así como libros que no se podían tener, o Tal qué sé yo, cual, tal cual. recuerdo gente que enterró bibliotecas enteras, Sí, digamos, sí, sí, en sí. el fondo de su casa, ¿viste? Sí, Como que sí, los sí. guardaban, los escondían ahí, ¿no? Tremendo. O gente que quemó su propia biblioteca por miedo Y porque a... estaba en juego su vida, Carlos. Sí, 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 No era joda. sí, Tremendo. tremendo. Che, Carlos, ¿y cuál es, digamos, cuál sería tu primer proyecto, llamémosle propio, donde vos pones tu impronta artística, tus composiciones, tus arreglos? Y bueno, en los años, a comienzo a ver, en los 86, por ejemplo, ahí formamos un grupo posterior al resto que se llamó El Molino. Ujú, En ese disco, en ese grupo, empezamos componiendo dos personas fundamentalmente, Leo González, que es un guitarrista de aquí de Paraná, y yo. Eh, y en ese grupo estaba integrado también por Ramiro Gallo, este violinista sí, santafesino que en sí, ese sí. momento venía mucho para acá, bueno, y hasta en un momento se vino a vivir directamente a Paraná. Bueno, Luis Barbiero en flauta, eh,
Moli Verón, que es un baterazo de acá de Paraná, y Ujú, Nardo González, en ese momento en el bajo. Nardo es de Gualeguay. ujú. Y bueno, la cosa es que ahí más que nada componíamos Leo y yo. De hecho, hay un único disco, digamos, vinilo Ah, que pudimos grabar eh, con composiciones de ambos. Igual, todavía con una estética, digamos, negociada en un punto, porque era como un proceso grupal y así estaba planteado. claro. Y bueno, todos tirábamos ideas y de alguna forma, tal vez el compositor del tema que estábamos tocando terminaba de decidir algunas cosas, pero hasta cierto punto. Entonces, bueno, ahí yo no podría decirte que podría como firmar, o sea, sí Claro. los temas en sí, pero después muchos, los arreglos o los abordajes así eran como colectivos, ¿no? Era un grupo más democrático, digamos. Sí, sí, Claro. eh, del cual aprendí enormemente, como mucha información, porque cada uno venía de un género distinto y nos gustaba mucho ensayar y mucho estudiar. Entonces nos juntamos, de repente nos juntábamos con el batero y escribíamos la bata del tema, pero toda la bata de un tema entero. Qué locura. Eh, sí, éramos así como muy entusiastas, así de Claro. probar cosas. Bueno, el Molly es un batero acá increíble que desarrolló, bueno, como un método de disociación, Ah, pero muy, se fue a unos lugares súper extremos, así, ¿viste? De polirritmias, pero muy complejas. Bueno, ajá. entonces como que podíamos contar con esa herramienta que él había trabajado tanto Ujú. y de repente, bueno, gestar así música con cierta complejidad, digamos. En ese momento veníamos muy influenciados por Hermeto, escuchábamos mucho Hermeto. eh, bueno, y entonces como que de alguna forma era un abordaje latinoamericano, pero con toda esa influencia, digamos, ¿no? Ujú. ¿Y tu primer disco solista cuándo llega? Bueno, después de esa experiencia, hubo otra experiencia, perdón que te Sí, traigo un poquito más atrás, dale, una dale. experiencia que para mí también fue muy linda, que fue ya en los años 90. Yo en los años 90, en el 85, en un taller que se hizo en Río de Janeiro, esos talleres eh, taller de música latinoamericana, eh, que eran propiciados por el TUM, el taller uruguayo de música popular, ¿viste? Ah, sí. Bueno, Lazaroff, Trochón, toda esa gente así, Ujú, Leo Maslía. eh, bueno, se hizo una vez en Rosario, se había hecho en Montevideo antes, que ahí arrancó. La idea era como itinerante. El año siguiente se hacía en otro país, y bueno, se hizo en Rosario. Yo no me enteré cuando se hizo en Rosario, pero sí me enteré cuando se iba a hacer en Río de Janeiro. Entonces, un grupo de chicos que estudiábamos en la universidad en ese momento, no, nos fuimos a Río, así me acuerdo que fuimos en tren, una parte, otras en cole, medio así con lo justo, ¿no? una locura Y total. sí, eran 15 días de talleres, Ah, así, una maravilla. Eh, bueno, ahí dentro de la gente que fue a tomar ese curso, digamos de la población estudiantil que fue, este, en un momento me meto en un taller de, de escritura de canciones, ujú, y que lo daba Leo Maslía. Y Leo propone, bueno, a ver, yo voy a dar una consigna y tienen que componer una canción
así como rápida, pero para ver si se entiende la consigna y qué sé yo. Entonces, bueno, dice la consigna y dice, bueno, a ver, júntense, a ver, ustedes 4, ustedes 2, así como que iba armando grupos Claro. así al azar, ¿viste? Y de repente, eh, bueno, había un tipo al lado mío, los dos, yo tenía pelo largo y barba larga, así, y al lado mío había otro tipo así de esa misma onda, y Leo Maslía dice, bueno, a ver, ustedes, los de pelo largo, los dos, hagan un grupo. Entonces, bueno, hola, ¿de dónde sos? Bueno, yo soy de Paraná, le digo, vos, yo soy de Rosario, me dice. Ah, mira. Bueno, ¿y cómo te llamas? Bueno, Carlos Aguirre, me llamo, ¿y vos? Yo me llamo Jorge Van der Molen, me dice. Ah, y yo no tenía ni idea de quién era, o sea, para mí era como que me dijera cualquier nombre, ¿no? Claro, claro, claro. Y imagínate, nos conocimos así con el fan de fue increíble. Tremendo, ¿no? ¿Eso es una casualidad o una causalidad? Porque No sé, ¿no? Pero es muy sí, loco, sí, ¿no? es re fuerte. Re Y como fuerte. que, o sea, lo primero que hicimos con Fander fue una canción, imagínate, de la nada, ¿no? O sea, mucho gusto y nos pusimos a trabajar Y vos no en sabías ideas. quién era él y él tampoco sabías quién eras vos. No, no, Ni se bueno, de conocían. ahí se gestó un vínculo, obviamente, que al regreso de ese taller en Rosario, eh, yo lo empecé a visitarlo ¿Y te acordás que con cierta compusieron ese día? ¿Te acordás que Sí, compusieron? era como una, no, pero no me acuerdo la música. Ah, ah, Era como una cosa así, para responder un poco a la consigna. claro. Pero era como algo, me acuerdo que era como un son, así como una Ah, cosa, sí. qué lindo. Y bueno, yo lo empiezo a visitar, él es bastante más grande, y en esas edades por ahí se nota más, se notaba más, ¿no? Claro. Él ya como que estaba viviendo así de la música, estaba, Ajá. yo más que nada vivía de dar clases, él estaba viviendo ya de tocar, ¿viste? Y, y estaba como desarrollando un proyecto propio, yo estaba bastante lejos de eso. Ajá. Eh, pero lo empecé a visitar justamente para charlar de esas cosas. Me decía, bueno, es el primer tipo que conozco que está ya entregado a eso, bueno, Claro. me gustaría saber. Bueno, entonces lo iba a visitar muy a menudo. Eso te hablo desde del año 85. Eh, Ahí ya y estaría componiendo cosas para Baglietto, ¿no? En esa época. sí, sí, estaban en Claro, plena, ¿cómo se claro. llama? Trova La trova Rosarín. rosarina, claro. Entonces muchas veces lo iba a visitar y me ligaba algún ensayo, cosas de Claro. esas cosas. Y en un momento se va a vivir Lucho González a Rosario. Ah, Y, y conforman el primer toque, digamos, que era ese grupo donde estaba Fander, Lucho, Iván Tarabelli, teclado, y Juancho Perón. ujú, Bueno, del cual yo me había hecho súper fan, así, bueno, yo ya lo venía siguiendo a Lucho a través del trío con Vitalio, qué sé yo. claro, claro, claro. Y en un momento lo voy a visitar a Fander, había un ensayo justo de primer toque cuando termina el ensayo Fander me dice, ¿por qué no tocas algunas cosas así te escucha Lucho? Bueno, entonces toco unas cosas en un piano que había ahí y al cabo de unos meses después recibo un llamado de Lucho donde me proponía conformar un dúo. Wow, Y yo no podía creer, así tenía una alegría, que, bueno, no podía más de la alegría. Y claro. bueno, Lucho a todo esto se había vuelto a Buenos Aires, así que yo empecé a viajar regularmente a Buenos Aires. Ajá, Eh, en eso, una amiga muy querida que estudiaba con una profe de canto en Buenos Aires me dice, che, mi profe se quedó sin arreglador, y está como con ganas de grabar un disco, qué sé yo. ¿Querés que, que te presente? Así la conocés, qué sé yo. Y bueno, y me pasa un demo que a mí me encantó, digamos, de lo que ella venía haciendo. ajá. Entonces me dio muchas ganas de hacer de ese trabajo o integrarme ahí. Y era Silvia Iriondo. Uf, Eh, bueno, así que ahí conocí a Silvia. eh, es un vínculo entrañable para mí. Yo he aprendido mucho con ella. qué gran cantante Eh, que es, ¿no? sí.
y gran gran música, te cantante. diría, Sí, sí, ¿viste? Como una sí. persona que está escuchando todo lo que está pasando atrás, digamos. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, hay como un compromiso con lo que está pasando en los arreglos, ¿viste? Bueno, Ujú. y tira un montón de ideas con respecto a los arreglos. Sí, sí, sí. Bueno, yo me quedaba así semanas en su casa a escribir, bueno, porque asumí como ese rol de De arreglador, pero a la vez arreglador, claro. muchas veces tomando ideas que también ella ponía. Ujú. Fue un proceso muy hermoso, así, el que vivimos, digamos. Y, y bueno, y en ese momento, o sea, como que en ese momento yo estaba tocando con Lucho y de paso iba y hacía también, me quedaba en lo de Silvia y a trabajar así, arreglos nuevos y qué sé yo. Y bueno, en un momento entra a la banda de Silvia eh, el Jato, o Jato Cerrato, Jorge Cerrato, que es un Jorge tremendo, Serrato, sí, bajista. sí, tremendo Sí, sí. bajista, Colega sí, súper. bajista. Y bueno, él me dice, estoy tocando con un guitarrista que sería hermoso que lo vengas a conocer. Alguna vez que vengas a tocar con Silvia o a ensayar, yo te invito y lo venís a ver, así lo escuchamos. Entonces, bueno, me lleva y bueno, era Luis Salinas. Y, y bueno, la cosa es que Luis estaba en una época en que invitaba todo el tiempo, si había algún músico en la sala, que ven que se suba a tocar y qué sé yo. Entonces, Cato se ve que le dijo, mirá, hay un pianista de Paraná. Entonces, Luis directamente dice así, ¿viste? Sabemos que hay un pianista de Paraná acá en la sala, así que bueno, lo vamos a invitar a que suba a tocar. Y subí y justo invitó a un cantante que cantó un tema de Al Jarreau, ponele, que yo Uh, justo me lo sabía. eh, y entonces como que durante muchas recitales que fui a ver de Luis, porque así iba, cada vez que iba a Buenos Aires lo iba a ver, qué sé yo, y él, si él se enteraba que yo estaba, me llamaba en el momento de los funk, digamos, como que yo era ah, un pianista muy gracioso, porque es como que él te me identificó asimiló con así, como eso. que Claro, me, claro, me claro, asocié con eso, era pianista de funk. claro. Y bueno, en una de las oportunidades que voy en esa época tocaba Álvaro Torres el piano, Sí, muy hermoso, sí, muy sí, lindo. sí, Y tremendo bueno, pianista. voy a ver uno de estos recitales y me acuerdo cuando termina el recital me dice, quédate, me dice Luis. Bueno, me quedo, nos ponemos a charlar y me dice, mira, te tengo que contar algo. Hoy es el último día que toca Álvaro porque se va a dedicar más a su proyecto, qué sé yo. Entonces me quedo sin pianista y estuve pensando que si te gustaría, bueno. Y bueno, así que de golpe viajaba todas las semanas a Buenos Aires y bueno, a ensayar con Silvia, a tocar con Luis, a ensayar con Lucho. Ujú. Bueno, estaba así como re estimulado, así por todos lados. Eh, Tocábamos, digamos, Luis, no lo conocían todavía, Luis, ¿viste? En el sentido que tocábamos en condiciones, me acuerdo, sí, un garage, ponerle, no sé, en cosas, en lugares, o tocábamos, ponerle en un momento agarramos un ciclo en Oliverio, que tocábamos todos los domingos. Eran las épocas donde los conciertos de Luis sabías cuándo empezaban, pero no cuándo terminaban. Ah, no, 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 muchas veces terminamos a la 8 de la, mañana. claro, Sí, duraban sí, 8 horas los conciertos. sí, sí, arrancábamos a la 1 y teníamos un horario, digamos, donde iba realmente el que tenía muchas ganas de escuchar, porque Claro, claro, era el claro. domingo a la 1 de la mañana, ¿no? En Oliverio. Todos los Claro, sí, domingos a sí. la 1 de la mañana arrancábamos nosotros. Y bueno, ya tal como decías vos, de 1 a 8, 9 de la mañana. Salíamos encima de Oliverio, que era, ¿cómo se llama? Un Un sótano. sótano en Vos el no veías la, centro. la luz. Entonces cuando salíamos no podíamos creer que ya era de día, ni nos habíamos enterado, porque no había ventanas en el lugar. Claro, qué bueno. Este, pero bueno, fue una escuela así para mí eso también, ¿viste? En el sentido de que incluso conocí muchos músicos, porque mucha gente iban, porque sabían que él los invitaba, ¿no? Ujú. Entonces,
Bueno, eso fue como te digo, una escuela, ¿no? Así, de conocer, y mucha música también, ¿no? Con mucho repertorio, porque él no tocaba en ese momento temas de él, Claro, tocaba de todo, un tema de Pan Meten y un tema de no sé qué, de Hermeto, y bueno, y había que aprendérselos así, a veces en el momento, porque se le ocurría tocar tal cosa y uno ni lo conocía el tema y bueno, como claro, que desarrollás esa, ¿viste? Esa suerte de audio perceptivo así. absoluta, Sí, sí, total. claro. Me acuerdo de situaciones de ponerle que le pasaba una vuelta al tema y a la segunda él te decía, como que te miraba como que hagas un solo. Y vos decías, Para pero un poquito, claro, claro, no, recién conozco el tema, ¿viste? Pero no, claro, no te aflojaba, no es que no había piedad. Y después era más difícil todavía la situación de que, por ejemplo, capaz que le daba una vuelta al tema y él se largaba a solear y vos decías, uy, ¿y cómo era el tema, no? Entonces vos tenías que acompañar el solo tratando de recordar cómo era el tema, ¿no? claro, claro. Este, pero bueno, se hace un ejercicio así que está buenísimo. Y además tocar durante tantas horas es un desafío físico Sí, y mental también, uy, sí, ¿no? sí, sí, sí. Él siempre se reía porque yo me armaba 3 o 4 sillas abajo del escenario y en cada intervalo me dormía así instantáneamente, ¿viste? Pero en el medio del quilombo de la gente, de los mozos Claro, que pasaban, sí, pues se ve que no daba más, y porque siempre he sido de costumbres más diurnas, entonces para mí era como que se me daba vuelta el día. claro, claro, claro. Che, Carlos, antes de terminar, estaría bueno hablar de tus discos, que son unos cuantos y muy diversos, ¿no? Este, Mm, ¿Cuántos son ya discos solistas? Y bueno, se podría decir que el primero sería el disco Crema, que es del año Ujú, 2000. ujú, Eh, Después vino el disco Rojo, que son con grupo, ¿no? Como el Carlos Aguirre Grupo. Sería. sí, Eh, Después hubo entre medio un disco solo, eh, que fue el disco Camino, que es un disco de piano solo. ujú, Después también un disco a dúo con Francesca Ancarola, una gran cantante de Chile. de Chile, que se Ujú. llama Arrullo, que es un disco así, en donde hicimos una recopilación de canciones de cuna de distintos países Ah, latinoamericanos mira. y las versionamos. Después de eso vino el disco Violeta, o sea, el tercer disco del grupo. Un disco como en donde yo siento que hay como más un carácter experimental en varios aspectos, qué sé yo, en lo formal, por ejemplo, de la composición, en lo texto. Después de eso vino Orillania, que es un disco que no tiene un grupo fijo, sino que sería como un disco solista, digamos, pero con un montón eh, de formatos diferentes y de muchísimos invitados, bueno, invitados así latinoamericanos, no sé cómo, Ujú. el caso de Hugo Fatoruso, Antonio Ah, Arnedo, que es un gran saxofonista colombiano, Mónica Salmazo, Brasil, la misma Francesca Ancarola, de Chile, el Mono Fontana. mm, Bueno, después de Orillania, eh, vino La Música del Agua, que es un disco donde yo versioné así a voz y piano, digamos, en solitario, muchas canciones del cancionero litoraleño, digamos. O sea, ah, ahí no aparezco como compositor, sino más bien como intérprete, intérprete, claro. claro. Después de eso vino Calma, que es un disco que grabamos junto a el baterista Lucho Cupielo de Villa María y Fernando Silva Ujú, con trabajo. Bueno, con el Fer está prácticamente.
casi todos los discos, porque siento que como es un aliado así musical muy importante en mi vida, ¿no? Y Ujú. musical y humano, Y ¿no? humano, claro. Sí, sí, muchas Gran cosas tipo. nacieron con él, ¿no? Muchas cosas Ujú, nacieron en esa célula primera que era el Fer y yo, digamos, ¿no? ujú. Y que después como que traducíamos eso a un grupo. Eh, bueno, eso, ¿no? Y después de Calma, no, te dije la música del agua. Ah, Y después, bueno, lo más reciente es un disco que se llama Vaciando Tiempo, que es con el quinteto de guitarras con el que estoy ah, tocando actualmente. ujú, Y ahora, bueno, ahora en diciembre vamos a entrar a grabar con el otro proyecto con el que estoy en paralelo al quinteto de guitarras, que es Alma Alegría se llama. Es un proyecto que está un poco más abocado a la investigación así de tipo rítmica, digamos, ¿no? ah, Es como mira, a reconocer un poco la raíz afro, digamos, de muchas de nuestras músicas. Entonces, bueno, eh, como es una lectura desde esa clave, ¿no es cierto? Tal ujú, vez tocamos una samba o una chacarera, pero desarrollamos, por ejemplo, todo un sistema rítmico con varios tambores, bueno, en fin, es como un proyecto más laboratorio. claro, Por eso incluso estamos hace más o menos 5 años ensayando y recién ahora vamos a grabar, porque hemos pasado mucho tiempo probando y estudiando sin la necesidad de componer claro. alguna música, sino que más bien armando como una suerte de lenguaje primero para después componer en base a Desarrollarlo, eso. claro, claro, claro. Che, Carlos, Eh, vos también tenés una gran actividad de giras, ¿no? Por Latinoamérica, viajás mucho, tocas mucho afuera. eh, sí, por suerte se ha dado eso y yo lo agradezco un montón porque me ha hecho ver como como que esa casa grande o esa materia grande, digamos, eh, no es un concepto así tan abstracto, sino que es muy, No. muy tangible, ¿no? Mm, Entonces como que yo siento que todos esos viajes vinieron a fortalecer un poco cierta forma de pararse frente ideológicamente, claro. este, o políticamente, digamos, ¿no? Pero además como a terminar de orientar un poco hacia dónde quiero ir musicalmente. Eh, bueno, he aprendido mucho de manos de colegas, digamos, de los distintos países, las rítmicas de ese lugar, las historias. Este, bueno, y eso para mí es re importante, ¿no? O sea, como que es una consecuencia de las ganas y bueno, y de los lazos que naturalmente se van dando entre los músicos, ¿no? Ujú. Este, El tengo conocimiento la suerte también, así de ir. el conocimiento de las realidades sociales también de los países de Latinoamérica, ¿no? Sí, Encadenando un poco lo que vos contabas al principio de tu trabajo en los barrios populares, uno se va dando cuenta que Argentina está inserta en una Latinoamérica que es bastante parecida socialmente y culturalmente, ¿no? sí, sí, y como que muchos procesos, incluso hasta Son muy esos procesos parecidos. dictatoriales, ponelo Mm, de gobiernos de facto, así, de militares, que, que eran programas así, digamos, que se planteaban para todo el continente. claro, claro, Este, todas esas cosas han determinado padecimientos, realidades muy, muy, muy parecidas, muy ¿no? parecidas. Con las características de cada lugar y lo que sea, pero hay como un latir así latinoamericano, digamos, que me parece que está buenísimo si uno lo puede vivenciar, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Che, Carlos, lamentablemente llegamos al final. Fue una charla Mm. súper rica, en tu historia musical y en tu desarrollo de toda tu historia musical.
Entonces yo siempre a los invitados le pido que me pasen música después para agregar en la charla, así no solamente la gente puede escuchar esta charla tan rica y tan interesante, sino que puedan escuchar cosas elegidas por vos de tu larga carrera. Entonces después con tiempo te voy a pedir que me mandes cosas para agregar a la charla, viste, en los comentarios que estén en YouTube, para que la gente pueda escuchar la charla y la música tuya, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas ¿Sí? gracias. Así que te Sí, súper sí. agradezco que hayas participado del ciclo. Bueno, gracias a vos. Me encanta, sí, la manera en que se fue dando también, Es una como charla de lugares. amigos, de café, digamos. Ujú. Así que bueno, esto fue el último capítulo del ciclo Referentes y quiero nombrar a quienes participaron porque me parece muy interesante conocer la historia de los 19 participantes. En orden de aparición han sido Gustavo Moreto, Patricio Villarejo, Quique Sinesi, Pablo Aslam, Daniel Pipi Piazzola, Ernesto Snager, Pollo Raffo, Facundo Guevara, Marcelo Mogileski, Nicolás Gersberg, Popi Espatoco, Jorge Retamosa, Ricardo Cavalli, Gustavo Muso, Luis Borda, Walter Castro, Diego Alejandro, Pablo Ziegler y en el último Carlos Aguirre. Así que ha sido un placer hacer estas 19 charlas que fueron muy ricas, muy interesantes y con historias de gente que es fundamental en la historia de la música argentina y como verán de distintos géneros y de Qué distintos lindo. instrumentos, ¿no? Así que ha sido un gusto hacer el ciclo. Y bueno, terminamos con vos, Carlos. Ujú. Bueno, Máximo, muchas Un gracias placer. por tenerme en cuenta. Y bueno, una alegría así ser parte de ese Dale, te agradezco red mucho. así de colegas. Buenísimo. Bueno, esto ha Mira, sido el último capítulo, el capítulo número 19 de Referentes, y en este caso pasó un prestigioso pianista, guitarrista, compositor, arreglador y en su juventud bajista también, el ujú. negro Carlos, el negro Aguirre. Carlos, un abrazo grande y nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias. A vos. Un abrazo. Chau, chau.